Constitución del hombre invisible como personalidad. Segunda parte. La sangre, un fluido muy especial. Sabemos perfectamente que, primero, el mundo no es solo lo que vemos, puesto que hay leyes de la naturaleza y fuerzas que le transforman. Y segundo, al tratar a las personas no nos fijamos o no nos quedamos solamente con la imagen que capta nuestros sentidos, sino que percibimos algo más que nos dice cómo sienten o piensan sobre determinados aspectos de la vida. Tanto en un caso como en otro, estos hechos representan algo más profundo, algo superior, mientras que lo que se percibe en los sentidos y lo que estudia la mente es lo inferior, que no es otra cosa que la expresión de lo superior. Por tanto, por eso lo mismo que el mundo que vemos es la expresión o manifestación de las fuerzas que operan en esos mundos espirituales superiores, también nuestro cuerpo, y más aún el rostro, es la expresión de lo que ocurre en los vehículos superiores y del trabajo del ego sobre sus vehículos. El planeta muestra lo que las jerarquías espirituales hacen en los mundos superiores y nuestro cuerpo muestra lo que pasa internamente y la influencia y dirección del ego, pero tanto en un caso como en otro está basado en los arquetipos espirituales que progresivamente nos llevarán a ser a imagen de Dios. Hemos dicho que el ego necesita de sus vehículos para expresarse, así como experimentar para poder desarrollar los poderes del espíritu. Pero aunque todos los cuerpos sean importantes, el físico lo es más en la etapa actual, como veremos en los siguientes párrafos. Como algunos ocultistas afirman, y como dice Mefistófeles en la obra de Fausto, o sea, en la ópera de Fausto, de la obra de Goethe, dice que la sangre es un fluido muy especial. La sangre es un fluido vital para el hombre porque es su sustento continuo y donde descarga lo que no le sirve. La sangre necesita hacer un proceso de combustión para purificarse de los venenos por medio de la oxigenación y de los alimentos puros. Así es que el ser interno se pone en contacto con el mundo externo gracias al aire que oxigena y renueva la sangre y gracias a las imágenes que le llegan por ese mismo medio para quedarse en el átomo simiente en el corazón, que es de donde se extrae o se extraerá la película de la vida una vez que muera el cuerpo físico. El ser interno se expresa con sus vehículos superiores e invisibles en el cuerpo físico, pero de una forma u otra la sangre tiene una relación con ese proceso. El cuerpo etérico es el que anima al cuerpo o provoca la vida en la materia inorgánica, facilitando a la vez que el ego pueda controlar el cuerpo físico por medio de la sangre. Respecto a los otros dos cuerpos invisibles, el emocional y el mental, para no extendernos ahora mucho, solo diré que tanto los pensamientos como las emociones tienen su efecto sobre el cuerpo físico. Por ejemplo, el hecho de pensar en algo que cause miedo puede ponernos los pelos de punta o la piel de gallina, como se suele decir. El cuerpo emocional o cuerpo de deseos eleva la sustancia vital al mundo de las sensaciones, es decir, hace que el hombre sienta atracción o repulsión, placer o dolor, etc. El hombre tiene sensaciones gracias a las imágenes que se forman en su interior como reflejo de lo que produce la sensación. Y el hombre puede razonar y responder a esas sensaciones desde lo interno, o sea, como un yo, gracias al cuerpo mental que, como todo y como ya veremos,
Está relacionado con los sistemas nerviosos y con el cerebro, vitalizados y alimentados por la sustancia vital y por la sangre. En la etapa que actualmente nos encontramos, evolutivamente hablando, claro, lo que normalmente llamamos el ser se encuentra por encima de esos cuerpos. Y este ser no es otro que el yo, el ego, el triple espíritu, que desde ahí se manifiesta como personalidad. A cualquier cosa se le puede poner nombre excepto a este yo, porque solo el espíritu mismo puede autoproclamarse yo. La personalidad es la expresión del ego y a través de ambos puede manifestarse el espíritu. De aquí que no pueda ser penetrado por los sentidos y que deba surgir de lo más íntimo del ser. Para manifestarse el ego sobre esos cuerpos, el cuerpo etérico tiene que transmutar las sustancias inorgánicas en vitalidad, mientras que el cuerpo emocional transmuta las sustancias vitales en sensaciones. Pero claro, un ser humano así solo se sentiría a sí mismo y a su proceso vital. Estaría como estaba hace millones de años y en el mismo estado de conciencia que se encuentran los animales. Es el sistema nervioso llamado simpático el que diferenció al hombre del animal cuando éste fue creado en el pasado. Sin embargo, la conciencia del hombre era interna, como es la del animal de hoy. Esa conciencia interna nos permitió ser clarividentes en las primeras razas, más que nada porque el sistema nervioso reflejaba el mundo externo, creando, sin embargo, un mundo interno más amplio que el externo, que el físico. Para que el yo interno tuviera relación con el mundo externo, fue necesario añadir la médula espinal al sistema simpático, y así, mediante el sistema cerebroespinal y su relación con el simpático, nace el hombre actual con su conciencia de vigilia. Por tanto, el yo interno siente lo que pasa fuera de su cuerpo gracias al sistema simpático. Percibe lo que ocurre dentro gracias al sistema cerebroespinal y crea imágenes del mundo externo por medio de la materia del cuerpo emocional. El yo ha pasado por los estados de conciencia siguientes. Primero, conciencia profunda e interna y apenas comprensible para él. Segundo, conciencia de vigilia o externa unida a la razón. Y tercero, interna de nuevo, pero como yo o autoconciencia desde donde se puede autoobservar el mismo. El cuerpo etérico desarrolló al cuerpo emocional y el sistema simpático se añadió al cerebro espinal y de esta forma, en aquella época lejana, lo que era un fluido en la forma o cuerpo se fue convirtiendo en sangre. Así, la sangre es la expresión del cuerpo etérico y el sistema cerebroespinal es la expresión del cuerpo de deseos o emocional también individualizado, y por tanto se dice en ocultismo que estos hechos fueron los que facilitaron el nacimiento del hombre y el poder de expresarse el ego a través suyo, a través de sus cuerpos y ya con la conciencia de vigilia. Junto a este nacimiento del yo en nosotros comenzó a desarrollarse la autoconciencia y la razón. Hemos visto cómo el cuerpo etérico vitaliza la sustancia externa que entra en el cuerpo físico y cómo el cuerpo emocional trabaja las imágenes que llegan del exterior, lo que a su vez produce experiencias internas que se reflejan y que expresamos en o a través del cuerpo.
La sangre mantiene al cuerpo físico vivo gracias a la labor del yo que se expresa en ella y que mantiene su temperatura. Pero con esto solo no sería posible a no ser por el trabajo que hacen y la relación que hay entre los sistemas nerviosos y los cuerpos etérico y emocional. La sangre recibe las imágenes del mundo externo por medio del oxígeno, pero también las que se producen en el cerebro llegan al ego, y son estas imágenes las que, como fuerzas vivientes o constructoras, sustentan el funcionamiento del ser humano. En realidad, la sangre, en forma de oxígeno y nutrientes, es la que construye el cuerpo desde el punto de vista biológico. Pero fue también la sangre la que permitió al ego penetrar y expresarse desde dentro. Y es así como, desde entonces, el ego ha desarrollado la voluntad que hace al hombre creador. Para que este ego pueda autoidentificarse y expresarse, ha tenido que ocurrir todo lo explicado en estos párrafos, porque el yo solo puede expresarse desde dentro cuando es capaz de crear en sí mismo imágenes que le han llegado del exterior, al diferenciarse él mismo. Podríamos decir que la naturaleza del ego está centrada en lo interno, mientras que su voluntad se dirige hacia el mundo externo en busca de experiencias para su evolución. La sangre hace de intermediaria porque, por un lado, va hacia adentro para formar e informar al hombre interno, y por otro, vuelve a por oxígeno hacia el exterior, estando así entre el mundo interno de imágenes y el externo de seres vivientes. Desde que un niño nace y hasta que cumple aproximadamente 14 años, la médula ósea no está lo suficientemente desarrollada como para crear todos los corpúsculos sanguíneos necesarios. Esa necesidad está cubierta por la glándula timo, que contiene cierta cantidad de dichos corpúsculos heredados de los padres, lo que hace que, al no poder estar el yo del niño aún en la sangre, el niño no sienta y por tanto no exprese el sentimiento de yo soy. Sólo cuando el tercer éter del cuerpo etérico, el éter de luz, ha madurado entre los 14 y los 21 años, es cuando la temperatura del cuerpo es normal, puesto que antes hay periodos de elevada temperatura y otros de lo contrario. Aún así, el ego se puede ver expulsado del cuerpo físico por algunos de los siguientes motivos. Por mucho calor en la sangre, por ejemplo por pasión o excitación, por ira o por emociones similares donde no se ha razonado, por locura, por obsesión y por el frío. El grado idóneo que debe tener la sangre para que el ego pueda estar dentro y hacer su función es de 37 grados, y esto ocurre verdaderamente a la edad aproximada de 21 años, cuando ha madurado el cuarto éter reflector del cuerpo etérico, y cuando nace la mente, que se ha estado desarrollando principalmente desde los 14 años. Ejemplos que demuestran que el ego está en la sangre son: primero, el ego centra su actividad sobre la sangre siempre que piensa, medita, calcula, etc. Sin embargo, si quiere hacer eso después de una comilona, no podrá hacerlo correctamente porque estará soñoliento a causa de que está centrado haciendo la digestión. Segundo, cuando una persona siente vergüenza o envía más sangre de lo normal a la cabeza, entonces se eleva la temperatura del cerebro y apenas se puede pensar. Tercero, cuando se tiene fiebre, el ego se ve en gran parte fuera del cuerpo y eso hace que tenga delirios por la mezcla de imágenes internas y externas no razonadas.
Y cuarto, el miedo, que enfría la sangre de las venas y se puede llegar a tiritar o a castañetear los dientes, y todo porque, como efecto, el ego dirige la sangre hacia el centro del cuerpo, palideciendo y perdiendo el calor periférico. En la Biblia, en Levítico capítulo 17, versículo 14, se prohíbe a los judíos comer carne porque el alma de toda carne está en la sangre. En ese mismo capítulo, versículo 11, dice: como el alma de la carne está en la sangre misma es la mediadora para el alma. Esto también viene a confirmar lo que estamos diciendo de que el ego trabaja o se expresa por medio de la sangre, o mejor dicho, por el calor de la sangre. Los cuerpos se alimentan en todos los sentidos por medio de la sangre, en todos los sentidos físico, moral y espiritual, ya que en ella van también imágenes del exterior, bien sean de hechos, de personas o de otros espíritus que ayudan a la humanidad. Por eso algunos ocultistas afirman que en la sangre está almacenada toda la información de sus antepasados, todas las imágenes de los espíritus que guían a la humanidad más de cerca, más en parte lo que se está preparando para el futuro. De aquí que cuando a una persona le hipnotizan o esté en estado de sonambulismo, su conciencia es tan profunda que no sea consciente como en la conciencia de vigilia, pero sí de las imágenes que ha formado en lo interno por medio de la sangre. Así es que el hombre interno se ha formado también en gran parte por lo que le ha llegado de los ángeles, de los arcángeles y de sus antepasados por medio de la herencia sanguínea. Lo mismo que heredamos ciertos aspectos del cuerpo de nuestros padres, igualmente ocurre con la sangre y con el ADN. Y es precisamente en la herencia de la sangre donde encontramos explicación al pasaje bíblico donde se dice que Matusalén vivió tantísimos años. No siempre hemos tenido la conciencia actual de vigilia en la que somos conscientes de los hechos y circunstancias que nos rodean externamente. En los primeros tiempos, como humanos, teníamos conciencia interna, o sea, lo contrario que ahora. Y veíamos lo que nos llegaba del exterior, lo veíamos internamente, o sea, las imágenes por medio de la sangre y del aire. Hecho que todavía sigue ocurriendo, pero nosotros tenemos la conciencia ahora en lo externo y por eso no lo podemos ver como lo veíamos antiguamente. Pero como he dicho, como las experiencias y los egos llegan y trabajan en la sangre respectivamente, cuando nacíamos como humanos con conciencia interna, veíamos en nuestro interior información y pasajes de vidas de nuestros antepasados. Se supone que esa frase, ese escrito sobre Matusalén, lo que ocurría es que él, a través de su sangre, tenía una información de antepasados suyos y como él, al ser su sangre, se identificaba, pensaba que era él mismo. Actualmente seguimos grabando, en cierto modo, la experiencia sensorial personal, pero al tener conciencia de vigilia no podemos ver internamente esas imágenes ni la de nuestros antepasados. Tengo que aclarar que hoy el ser humano no solo puede recordar algunos hechos o aspectos de su vida. Sin embargo, el hombre prehistórico sentía todo lo que estaba dentro y conocía su aspecto interno porque él vivía, entre comillas, las experiencias de sus ancestros. Así, cuando decían «me ha pasado esto», es muy posible que se refirieran a sus antepasados. O bien, en vez de decir «yo soy», decían «soy hijo de», porque no se identificaban como un yo independiente. La evolución de la conciencia no había llegado todavía a hacernos conscientes como individuos.
Bajo la guía de las jerarquías que cuidaban de la humanidad, era primordial que la familia se conservase intacta. Y era así hasta tal punto que si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía dejar su semilla en la viuda. Esto está escrito en Deuteronomio 25, versículo del 5 al 10. Cuanto más endogamia, más poder tenía el espíritu de raza, y más atado estaba cada individuo a la tribu o a la familia. Esto tiene que ver con el trabajo que hacían los ángeles y los arcángeles sobre la humanidad, para que su evolución prevista se fuera cumpliendo. De ahí que en ocultismo se afirme que la memoria está íntimamente relacionada con la sangre, que es la expresión más elevada del cuerpo etérico. Es la sangre la que facilita el material necesario para que la imaginación actúe basándose en las imágenes que percibimos gracias al cerebro y al sistema nervioso. Decir que el pensamiento activo hace que la sangre fluya más hacia la cabeza es como decir que en aquella época el espíritu familiar que vivía en la hemoglobina de la sangre hacía su aparición ante la visión interna de aquellos seres. Por eso en la Biblia vemos tantos pasajes llamados hijos de David, hijos de Abraham, etc. Esta visión interna o de los mundos internos se fue perdiendo según se iba obteniendo el ser humano la conciencia externa o de vigilia. Pero hay que decir que, aunque era una visión confusa o vaga, les permitía acceder a los registros familiares pasados en la memoria de la naturaleza. Como en el plan de Dios está previsto que seamos individuos con voluntad y libre albedrío propio para que busquemos y sigamos al Dios interno y no al externo, llegó un momento en que la propia humanidad prohibió la endogamia. Esto impuso y sigue imponiendo el altruismo sobre el egoísmo y la fraternidad sobre el patriotismo. Pero como el ego sigue evolucionando, la sangre cada vez se hace más especial y particular. Y por eso se sabe que la transfusión de sangre de un individuo sobre otro de diferente especie podría llegar incluso a matarle. Y lo mismo ocurre respecto a los animales. Es decir, cuando se introduce sangre de un animal sobre otro de una especie inferior, el superior trata de hacerse dueño de la forma y termina matándola para liberarse de ella. En el caso de la mezcla de sangre animal por medio del sexo, como en el caso de los híbridos, por ejemplo, burro con una yegua, estos nacen sin medios para la propagación de las especies. Otro trabajo muy relacionado con los ángeles. Cuando en el pasado alcanzamos la autoconciencia y la conciencia de vigilia, fuimos perdiendo la conciencia interna. Y como consecuencia, nos identificamos o creamos el yo personal a la vez que perdíamos las visiones de los antepasados. Pero actualmente todavía no nos hemos emancipado de las jerarquías que nos han estado influyendo directamente como raza, tribu, familia, etc. Es decir, los ángeles y los arcángeles, entre otros. Si bien el ego actúa por medio de la sangre, estos espíritus lo hacen por medio del aire que entra en los pulmones y que se mezcla con la sangre. Por eso dice la Biblia que Jehová y sus ángeles exhalaban en las narices de los hombres. Esta es la forma en que estos espíritus de raza forman las razas, las comunidades, las familias, los espíritus patrióticos, etc. Y por eso, el que está muy dominado por un espíritu de familia sufre cuando está lejos de ella. Y lo mismo ocurre con los que viven en otro país respecto al espíritu de la patria. Sin embargo,
Cuando un ser elevado se libera de la influencia de estos espíritus, es cuando siente y expresa el significado de la famosa frase «Mi patria es el mundo», a la vez que mira a todos los seres como hermanos. Los espíritus de raza entraron, entre comillas, en los cuerpos del hombre un poco antes de su individualización. Y fue a partir de ahí que el hombre comenzó a sentirse un yo y no parte de. La humanidad entera llegó a ser controlada como un solo grupo, o sea, como ocurre con una sola especie o clase de animales. Esto fue cuando teníamos la conciencia interna, claro. Pero como las jerarquías creadoras sabían que cada cuerpo debía de convertirse en el templo de un espíritu individual, llegó un momento, o sea, no tardaron en comenzar a dividirnos, o sea, a dividir a las razas en subrazas, castas, en tribus, en familias, etc. Esto se hizo gracias a los arcángeles que guiaban y guían las razas, y a los ángeles como espíritus guardianes nuestros que son, hasta que estemos lo suficientemente preparados como para continuar nuestro desarrollo de forma independiente, claro. En los tiempos primitivos, cuando vivíamos en tribus separados unos de otros, sus componentes se casaban entre sí, protegiendo esta endogamia, la sangre de esa generación. Pero cuando se comenzó a practicar la exogamia, casándose entre tribus diferentes, se dio un gran paso hacia el desarrollo del intelecto, de la mente. En esa época, como hemos dicho, el hombre era clarividente precisamente por la endogamia. Pero a partir del desarrollo de la mente y de la autoconciencia de sí mismo, esa clarividencia desapareció. Y lo mismo que nuestra conciencia actual de vigilia nació de aquella vaga conciencia con su grado de clarividencia, en un futuro el desarrollo espiritual nos facilitará la conciencia de los mundos superiores de nuevo y seremos clarividentes, pero voluntarios y autoconscientes. En aquellos tiempos de la endogamia, el hombre se expresaba plenamente en la sangre donde tenía el recuerdo de las experiencias ancestrales con sus correspondientes tendencias, hábitos, etc. En el hombre moderno de hoy también se imprime en la sangre todo cuanto ocurre a nuestro alrededor, como sabemos. Así el hombre interno se modela de acuerdo a lo que vive y a cómo vive externamente, con la diferencia de que la exogamia nos facilita el hecho de poder vivir la vida de una forma más personal y más libre. El motivo principal de la obra de Cristo fue acabar con el dominio de los espíritus separatistas de raza, tribu, familia, etc., lo que ya hemos dicho. Y esto era para que toda la humanidad pueda actuar como una sola fraternidad universal, pero libre. En la época Atlante, principalmente, el ego ya existía, y aún después de la época actual existirá porque es el Dios interno al que la personalidad debe seguir. Es la personalidad la que debe trabajar para la emancipación del ego, separándose de la familia, del patriotismo y de todo lo material que le domine y le ate a la rueda de renacimientos. Esto no significa que deba desatender a la familia o que no deba cumplir con sus deberes y responsabilidades. Significa que si a algo se tiene que sentir atado debe ser al prójimo como una fraternidad en general. Según la humanidad iba perdiendo su visión interna en aquella época lejana, más se lamentaba, pero pronto la olvidó para centrar su atención en el mundo externo, que para ella era la realidad.
El hombre ha llegado a olvidar tanto aquella etapa que ahora dice que son supersticiones o cuentos nada creíbles. Sin embargo, la autoconciencia y la conciencia de vigilia se obtuvo primero gracias a que el cuerpo etérico terminó de centrarse en el cuerpo físico, una vez que la atmósfera de la Atlántida se aclaró. Eso es lo que, sobre todo, lo que algunos llaman el tercer ojo. Segundo, gracias a que el hombre acabó con la endogamia. Y tercero, y quizás más aún, por la cantidad de productos tóxicos que tomaba y que aún toma, como por ejemplo es el alcohol, el tabaco y las drogas. Bien, pasemos al siguiente tema relacionado con lo que estamos hablando, que sería el bazo. El bazo produce los glóbulos blancos de la sangre, influye notablemente en el sistema nervioso, abastece de hierro a la sangre, controla la energía vital que pasa por los nervios y que procede del sol, y ayuda en el proceso de la digestión gracias a esa misma energía. Cuando se está enfermo, el cuerpo etérico contiene poca energía vital porque el bazo etérico no le surte lo suficiente. Entonces el cuerpo físico se nutre del etérico, terminando este ciclo en que el cuerpo físico muestra más los síntomas de la enfermedad. Sabemos que es el bazo etérico el encargado de distribuir la energía vital que penetra por él procedente del sol. Y quizá por eso alguien se pregunte qué ocurre cuando a alguien le quitan el bazo. En realidad no pasa nada grave, porque el bazo etérico sigue haciendo esas funciones. La energía del sol es la que mantiene el organismo vivo con sus funciones vitales activas. Esta energía va desde el bazo al plexo solar, donde está el átomo simiente del cuerpo etérico y donde se mezcla con un éter extraído de la sangre, teniendo como resultado de esta combinación los tres colores básicos que en el ocultismo representan los aspectos espirituales Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el color básico rojo se mezcla con la energía solar, surge el color rosa en la vitalidad que se muestra en todo el cuerpo etérico gracias a que esta energía fluye por todo el sistema nervioso, vitalizando todas las células del cuerpo. Como ya he dicho, cuando se tiene buena salud, la energía sobrante tiene dos funciones importantes que hacer. Estas son la expulsión de microbios, bacterias y otras materias inservibles y la prevención de enfermedades gracias a que evita que entren gérmenes en el cuerpo físico. Recordemos que son los dos éteres inferiores del cuerpo etérico los encargados más concretamente de la vida y de la salud del cuerpo. Por eso, en el proceso de la digestión, cuando se necesita tanta energía solar en el plexo solar, son estos éteres, el éter de químico y el de vida, los que contienen la materia que utilizarán las diferentes fuerzas y seres que trabajan en la alimentación del cuerpo físico. Cuando se extirpa alguna parte del cuerpo físico cuya función no es vital o su contraparte etérica no necesita hacer nada para el mantenimiento del cuerpo, esa contraparte etérica se desintegra. Pero esto no ocurre en el caso del bazo etérico por las dos siguientes razones. Primera, porque es el encargado de atraer la energía solar para el buen funcionamiento de los cuerpos etérico y físico. Y segunda, porque el cuerpo de deseos está relacionado con el bazo para la producción de glóbulos blancos y para llevarlos por todo el cuerpo físico por medio de la sangre. Por lo dicho hasta ahora sobre el bazo, podemos llegar a la conclusión de que hay una lucha o guerra entre el cuerpo de deseos, con sus glóbulos blancos destructores, y el cuerpo vital que tiene que mantener vivo el cuerpo físico.
La actividad, los deseos, los pensamientos y las emociones negativas como la ira o la pasión, entre otras, destruyen el cuerpo físico por la acción del cuerpo de deseos o emocional. Esto es así con tal de que se produzcan glóbulos blancos en el bazo por medio de la intervención de cierto tipo de elementales que lo utilizan como vehículo. Es por tanto el elemental que forma el núcleo para que se una a la partícula que crea el cuerpo de deseos y así formar el glóbulo blanco que utilizará como cuerpo para unirse a otros productos inservibles y así debilitar o enfermar el cuerpo físico. Debe quedar claro que esos elementales son producidos mayormente por el hombre cuando crea malos pensamientos que se combinan con emociones negativas. Así es que cada glóbulo blanco es un soldado más que luchará en la guerra contra el cuerpo vital. Y es también una fuerza perdida para el ego respecto al control sobre el cuerpo físico.